empleo? No, ya ahora Erwin está aquí con nosotros. Y nos va a comentar de la Fundación Ecuador Crece Contigo. Erwin, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Está muy linda la nueva casa de I-99. No había estado aquí Muchas desde gracias. hace algunos meses. Sí. Y quiero comenzar haciendo un llamado a los actores sociales, a los actores políticos, para que una política de Estado que inició desde el año 2020 y que luego el presidente Guillermo Lasso en su gobierno implementó de manera exitosa, y que debe mantenerse en el tiempo. Esto es la política de prevención de la desnutrición crónica infantil, que hay que mantenerla alejada de las peleas políticas. Esto es muy importante porque en los últimos días, lamentablemente, vimos que algunos actores políticos, sobre todo, quisieron comenzar voy a decirlo de alguna manera, a pescar a río revuelto, con algunas declaraciones, con falta de información que hubo por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y que eso lamentablemente genera confusión. Hoy me gustaría tener en algún momento un espacio para poder comentarles acerca de la verdad, y es que cuando el presidente Guillermo Lasso asume el mandato, él implementa una estrategia donde se involucran a varias instituciones. Por un lado está el Ministerio de Salud Pública, el MIES, el INEC y la Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, a la cual se le asignan un presupuesto en total para todas estas instituciones de más de $300 millones desde el año 2022-23, y hay que reconocerlo, este gobierno también ha mantenido ese presupuesto, y que eso le ha permitido al país lograr algo como, por ejemplo, reducir la desnutrición crónica infantil. Estos son los datos que se presentaron en septiembre del 2023 por medio de una encuesta, la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, que se realizó no solo con las manos del INEC, no solo con los técnicos del INEC, sino que también tuvo la participación de organismos internacionales, Naciones Unidas, UNICEF, la OMS, la OPS. El Banco Mundial también intervino. O sea, esos organismos eran garantes. Bueno, aquí no existe la palabra garantía, okay, sino que ellos hacen un acompañamiento técnico, yeah, porque el Banco Mundial es el que puso el financiamiento. Es, claro. Entonces, cuando estas instituciones ponen financiamiento, ellos aseguran que el producto tenga los más altos índices de seriedad y transparencia, claro, y sobre todo técnicos. De esa manera, tuvimos ya un primer resultado, que el Ecuador ya no era el penúltimo país a nivel latinoamericano con la más alta tasa de desnutrición crónica. Y eso iba precisamente, Edwin, porque la verdad que no era nada bueno que nos ubiquen en el segundo lugar en América Latina en cuanto a desnutrición infantil. Así es, nosotros éramos el segundo país con la tasa más alta. Teníamos alrededor del 23,6% de desnutrición crónica infantil. Esa era la realidad con la que iniciamos en el 2021. Luego del trabajo que se implementó, donde también tengo que reconocerlo, hubo el trabajo de muchas instituciones, no solo digamos el sector público del gobierno, también participaron los gobiernos autónomos descentralizados, organismos internacionales, la academia, organizaciones de la sociedad civil. Es un trabajo mancomunado que tiene que mantenerse así, como un trabajo entre muchos actores, porque este es un problema que hemos comenzado como país a reducir, pero no ha terminado. Hoy, en este momento, existe un 20,1% de desnutrición crónica infantil. Esos son los datos que tenemos del INEC en la encuesta del año 2023. Pero eso significa que todavía hay cerca de 100.000 niños en nuestro país que tienen este problema. Por lo tanto, hay que seguir trabajando de manera técnica y alejada de las peleas políticas. ¿Y cómo va a seguir trabajando para la fundación que han formado? ¿Cómo se financia? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, cuando el presidente Lasso termina el mandato, él hace un compromiso público que lo hizo, digamos, que la ciudadanía lo conoció, y es que él dijo que iba a seguir trabajando por la desnutrición crónica y por la infancia durante el resto de su vida. Y es así que, terminando el mandato, iniciamos una fundación que se llama la Fundación Ecuador Crece Contigo, donde el liderazgo, la lidera el presidente Guillermo Lasso, pero también nos acompañan algunos exministros, como por ejemplo la ministra Jimena Garzón, que fue la que participó en el proceso de vacunación. Está también el ministro José Ruales, y hay otros integrantes
que forman parte de este ¿Y directorio. cómo están trabajando? Y esta fundación tiene un propósito, es un centro de investigación, de desarrollo y de análisis de las políticas públicas de desnutrición crónica infantil. Está enfocado en, primero, aportar con los conocimientos de quienes ya tuvimos una experiencia implementando una política pública que ha sido exitosa. El segundo, apoyar, esto es muy importante, al gobierno nacional y a los gobiernos descentralizados, a los gobiernos locales, para poder implementar a nivel local también esta política pública. Son 221 gobiernos autónomos descentralizados que existen en el país y todos requieren trabajar en esta política pública. A ver, o sea, lo que quiere decirme usted es que se van a dedicar a la investigación, al estudio, al levantamiento de data y esa data proporcionársela a quienes deben de ejecutar el plan. Así es. Nosotros vamos a traer esas mejores prácticas o llevar las mejores prácticas hacia los gobiernos locales, pero también vamos a traer mejores prácticas de otros países donde han tenido éxito reduciendo la desnutrición crónica infantil en escenarios similares al nuestro, como el caso de Perú, como el caso de Chile, como el caso de Brasil. Es decir, vamos a seguir trabajando en este problema que no ha terminado, que no se va a resolver en un gobierno, ni en dos, ni en tres. Esto va a tomarle al país algunos años y debemos seguir trabajando con mentalidad de que esto es una política de Estado. O sea, es solo data, pero no va a haber un trabajo de acceder para que la gente acceda a comida, a vestuario, o sea, todas estas políticas públicas van a seguir estando en manos de quienes deben de hacerlas, los GATS, los gobiernos provinciales, etcétera, etcétera, y ustedes ahí no van a participar. A ver, la desnutrición crónica hay que entenderla en su contexto. Este es un problema que tiene muchas causas. Una de ellas es el acceso a la salud, a los controles preventivos en el embarazo, el acceso al control del niño sano, que se da en los centros de salud, la vacunación pediátrica que se da en los centros de salud. Por otro lado, están los servicios que da el MIES, los servicios de protección social. Nosotros dejamos implementados un bono de ayuda nutricional que hacia el año 2023 ya lo recibían más de 80,000 madres embarazadas y que es un bono condicionado a que accedan, a que asistan a los centros de salud. La desnutrición también tiene que ver con el acceso a agua y saneamiento. Todos estos servicios deben darlos el Estado. Ahora bien, lo que nosotros también identificamos en este trabajo es que hay desigualdades en el acceso a los servicios y también hay diferentes comportamientos culturales en la población que hace que los resultados sean distintos. Les voy a dar un dato. Por ejemplo, en el centro del país, la provincia de Chimborazo, tiene un nivel de desnutrición de alrededor del 35%. Es el más alto, creo yo. 35% es el dato más reciente. Pero es el más alto. Es el más alto, sí, correcto, discúlpame. Es el más alto en el país, que si en el país estamos hablando de que la promedio está en 21 y en Riobamba, en Chimborazo, es el 35, significa que es casi un 80% más. Ahora bien, en la provincia del Oro, por ejemplo, la desnutrición está en alrededor del 16%, es menor, es la mitad de Chimborazo. ¿Qué hay que hacer? Hay que entender cuál es la razón por la cual en Chimborazo es mayor que en la provincia del Oro. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir tomar decisiones adecuadas y adecuar la política pública dependiendo de las poblaciones y de los contextos regionales, culturales. Retomando lo que dijo Ramiro sobre la provincia del Chimborazo, o sea, estamos hablando de comunidades indígenas en este caso. Correcto. Y Sierra Central también. Sierra Central, donde se encuentra la mayor prevalencia de desnutrición crónica es en Sierra Centro y en las zonas rurales de Sierra Centro, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar otro dato. El promedio en Sierra Centro es alrededor del 24%. ¿Sí? El promedio en la zona rural de la Sierra Centro. Y en la zona rural de la costa está alrededor del 16%. ¿Sí? ¿Por qué ese desbalance? Ambas siendo zonas rurales. Bueno, eso es lo que hay que entender. Nosotros, en los primeros años de implementación de esta política pública, implementamos una política general, ¿sí? Que nos permite a nivel nacional bajar la desnutrición. Pero todavía hay estas diferencias. Entonces, el propósito de esta fundación... ¿Producto de qué? Eso es lo que vamos a investigar. Esta fundación tiene ese propósito, poder atraer el financiamiento internacional trabajando con los investigadores de las academias, de las universidades,
poder encontrar las razones y que no se sea produce esta inequidad y no regional. trabajar en base a percepciones, sino a información, a datos reales, a evidencia. Esta evidencia podrá tener muchas explicaciones, dada la orografía de la Sierra Centro, más la planicie de la costa, o sea, puede tener muchas explicaciones. Pero lo que quiero entender del objeto de la Fundación terminará siendo una especie de veeduría hacia las políticas públicas, no para criticar, sino para aportar. Bueno, la crítica también puede ser positiva, para aportar y ver en qué más se puede colaborar, o solo se van a limitar a la parte de investigación académica y en campo. Bueno, la veeduría como tal le corresponde a otras instituciones. Existe un consejo consultivo de la desnutrición crónica infantil, parte de sus funciones. Sí, pero van a dar insumos que se va a poder utilizar. Exactamente, vamos a trabajar nosotros con este consejo consultivo para poder entregarle la información, la data, la evidencia científica acerca de qué es lo que hay que hacer. Les voy a dar otro dato. Esta política se estableció en una primera etapa para 5 años, es decir, hasta el año 2025. De aquí entre el año 2025 y 2030 hay que adecuarla, hay que volver a implementarla con algunos cambios. Bueno, entonces vamos a trabajar también, hemos puesto a disposición esta fundación y el trabajo de la fundación al gobierno nacional para que poder ayudarles a, poder trabajar en conjunto, más que ayudar, trabajar en conjunto para desarrollar lo que hay que hacer en los próximos años. A mí lo que me preocupa, Erwin, es el hecho de que no hay, pueden haber proyectos muy buenos, intenciones buenas, pero este tema de la ideología política, dije en algún momento, aquí no hay adversarios contrincantes, sino enemigos políticos. Tú puedes presentar un muy buen plan y las buenas intenciones para atacar este tema de desnutrición infantil, pero resulta que si viene de pronto otro gobierno de otra tendencia, no importa la tendencia, eso no lo tomo en consideración, pero si viene otro gobierno con otros intereses, objetivos, y dirán, no me parece tan viable o práctico este programa. Entonces, eso es lo que critico. Pueden haber buenas intenciones y la pregunta es, me gustaría que sea sostenible en el tiempo, porque se han venido haciendo un trabajo que entiendo ha sido aceptable, pero también a la vez preocupante, sobre todo por los porcentajes, las cifras como señalas. Debería ser bueno que, establezcan una especie de política a mantener, a sostener. Bueno, este puede ser, de hecho, una de estas políticas públicas que cumplan ese objetivo, ¿no? De que se mantengan en el tiempo, y ese es el propósito de, por un lado, esta fundación que tiene, que va a aportar con información, y también con estos espacios, los medios como ustedes que nos abren las puertas y nos permiten mantener vigente esta realidad. No solo nosotros, también hay varias organizaciones de la sociedad civil en otras partes del país que están haciendo lo mismo, que mantienen haciendo los llamados de atención a las autoridades. Por ejemplo, cuando hubo el cambio de gobierno, se mencionaba, se llegó a hablar inclusive, salió en algún medio, de que la Secretaría Técnica de Combate a la Desnutrición Crónica Infantil se iba a eliminar. Y eso era obviamente un error, porque eso no iba a permitir que la política se mantenga. Y ahí hubo la presión política y también la necesidad social. La presión de distintas instituciones, justamente aquellas que participaron en la construcción de este proyecto, que fueron organizaciones como UNICEF, la OPS, en general las Naciones Unidas, también los multilaterales. Les voy a dar otro dato que la ciudadanía debe conocer. Por ejemplo, esta encuesta de la que le estoy mencionando, la encuesta nacional de desnutrición infantil, fue financiada por el Banco Mundial. Entonces, el Banco Mundial pone los recursos. Esta es una coejecución entre el MIES y el INEC. Ahora bien, si tú mañana, o un gobierno va, contestando tu pregunta, si un gobierno va de aquí a un año, viene otro gobierno, no sabemos, ¿no? Y dice, no, yo no voy a seguir con este proceso, entonces el financista te va a decir, oye, tú como país me pediste un crédito para ejecutar este proyecto. Si tú lo suspendes, entonces devuélveme la plata. Claro. Entonces, esa presión también existe de parte de la banca multilateral diciéndole al Ecuador, oye,
esto es una política de Estado, tú no lo puedes deshacer. Recientemente también fue público de que la Unión Europea, de alguna manera valorando que el país, como país, aquí hablamos de país, no hablemos de gobierno, como país, claro, como país, ha mostrado la voluntad de seguir trabajando en la desnutrición crónica infantil, han comprometido una ayuda general para el país de 1.000 millones de euros. Eso es positivo. Y esos son el tipo de señales que se le da a los políticos para decirles, hey, esto de aquí no lo metas, no lo pongas en los líos políticos. Esto es un trabajo que hay que mantenerlo como un trabajo técnico y que es para el futuro de nuestro país, para nuestros niños y nuestras niñas. Sí, definitivamente estamos hablando de niños. No, sin que con esto se cree una polémica con el resto de ¿Cómo se financia género, la ¿no? fundación? Bueno, en este momento la fundación recibió obviamente un primer aporte de su mayor, digamos, promotor, que es el presidente Guillermo Lasso, pero nosotros estamos ahora trabajando en proyectos para recibir financiamiento internacional. Hemos enviado ya hemos tenido algunos contactos con distintos financistas y esperamos en los próximos meses ya también anunciarlo. Este es como tal vez un preámbulo de lo que se está realizando. Mi propósito es un poco hacer ese llamado de atención de que este es un tema que no hay que mantenerlo, no hay que mezclarlo con la política, producto de que hubieron algunos actores que quisieron hacerlo en las últimas semanas, y también contarles de que esto se viene, ¿no? Así que... Pero es muy difícil desvincularlo cuando quien preside la fundación, un expresidente, es un actor político. Lo que ustedes están haciendo fue una política de Estado, pero sigue siendo política, y el gobierno que le toque ejecutar seguirá siendo política a través de la institución. Es muy difícil desvincularlo. Por eso, en la medida de que no se entienda que esto debe mantenerse a un nivel técnico, independientemente de quién fue quien lo inició, en la medida que podamos concientizar a estos mismos actores políticos de que peleense por otras cosas, ¿no? Los políticos quieren pelearse, que se peleen por otros temas, hay muchos, no los vamos a nombrar aquí, peleense por otras cosas. Esta es una política de Estado que se ha implementado de manera exitosa, que tiene los más altos niveles técnicos y se trabaja en base a evidencia. Hay que seguir en esa línea. El producto, el resultado de ese trabajo se va a ver en muchos años y los beneficiados van a ser nuestros niños y niñas. ¿Han tenido acercamientos con algún GAT? ¿Ya han tenido alguna suerte de conversación y de que ustedes vayan haciendo esos canales, esos vasos comunicantes entre lo que ustedes hacen y ofrecen con los que tienen que ejecutar y recibir? Todavía no. El trabajo con los GATS va a comenzar una vez que arranque un proyecto, un centro de análisis y seguimiento de desnutrición crónica, que es en lo que estamos trabajando. Eso lo puedo decir porque no es nada secreto. Y sobre ese proyecto estamos en este momento buscando el financiamiento, y cuando vez que esté listo y salga a la luz, una de las primeras acciones es trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué parte de la academia les está colaborando? Bueno, eso es muy interesante. Ahorita estamos trabajando con un proyecto entre 3 países, Brasil, Reino Unido y Ecuador, en una iniciativa desde la Universidad de Glasgow que tiene como el propósito el investigar el desempeño de ciertas políticas públicas en el mundo. Una de esas ha sido, digamos, estamos promoviendo de que sea la de Ecuador, y eso le va a permitir que vengan algunos recursos, no puedo decir la cantidad porque eso va a depender de otras circunstancias, a varias universidades acá en Ecuador para hacer investigación. O sea que van a ser las universidades las receptoras de los recursos, no la fundación. Así es, esto es muy importante, ¿no? Es un poco para la transparencia. Nosotros queremos ser, en ese sentido, no nos interesa manejar recursos, lo que a nosotros nos interesa es poder canalizar esos recursos, ser el canal para que la academia, que son quienes deben estar haciendo investigación en nuestro país, y sobre todo las universidades que están ubicadas en la zona de Chimborazo, las universidades que están ubicadas en la zona de Santa Elena, que puedan hacer investigación y puedan ayudar al país, puede hacer la contribución de la academia al país para la solución de este problema que es tan grave. Termina siendo interesante el plan. ¿Alguna otra cosa que se le esté quedando en el tintero, Erwin? Bueno, el mantener este llamado de que esto es un tema técnico, esta es
la solución a la desnutrición crónica infantil no es algo de un gobierno ni de dos gobiernos, sino es una política de Estado. Eso lo veo bien difícil. Que debe mantenerse. No seamos pesimistas. No porque... soy pesimista, pero es que cuando yo veo a los actores políticos, créame que el pesimismo me invade. Pero yo le voy a dar buenas noticias. A ver. Esta política arranca en el 2020. Al final del gobierno, del mandato de Lenín Moreno, él establece, por medio de un decreto, el 1211, la estrategia que se llama Ecuador crece sin desnutrición. Claro. Luego viene el presidente Lasso y le da forma a esa estrategia que genera una hoja de ruta, un plan de largo plazo. Ese es el plan estratégico Ecuador crece sin desnutrición infantil, inclusive la secretaría se llama así. Viene un nuevo gobierno, al inicio hubo ese ruido, pero la secretaría sigue existiendo y sigue teniendo exactamente el mismo rol y sigue, digamos, articulando esta política pública. Significa que ya vamos 3 gobiernos que continúan algo que está dando resultados. Seamos optimistas de que también con la debida presión de los medios y de los distintos actores políticos, esta política pública se va a mantener. Correcto. Ojalá así sea, y que por lo menos el Ecuador tenga una causa común, ya que hasta ahora he visto que se logre, además del fútbol y la guerra, una causa común. Disculpe mi escepticismo. Bueno, no soy de apostar, pero le diría, nos vemos aquí en unos años y... Bueno, es que es básico que usted crea en eso, lo lleve adelante y créame que lo más que deseo, porque yo conozco muy de cerca la provincia del Chimborazo y conozco la realidad de ellos, viven en las laderas de los montes, o sea, no tienen ni agua, la medicina no existe, de lo que se alimentan es mucho menos de lo que cualquier ser humano necesita para subsistir. Ya, y lo conozco muy de cerca, así como hay una zona indígena próspera, hay una zona indígena muy deprimida y creo que son los más. Los menos son los prósperos indígenas. Entonces hay que buscar una suerte de equidad más que de igualdad. Sí, hay problemas culturales también muy profundos, pero para nosotros poder resolver esos problemas hay que entenderlos estando ahí. Exacto. ¿Sí? Y en base a eso generar una solución adecuada a esa realidad. Lo que a veces no funciona es estas políticas que son totalmente transversales, y esto lo estamos viendo. La desnutrición baja en el país y baja también en Chimborazo. Era el 40, ahora es el 35, pero todavía es un nivel absolutamente, digamos, insostenible e inaceptable. Inaceptable. Erwin, muchas gracias por habernos acompañado. Esta es su casa, usted ya sabe, puede venir aquí cuando guste. Muchas gracias. ¿Dónde queda la sede de la fundación? Bueno, la fundación tiene su sede en la oficina en una oficina en el centro de la ciudad. Ya, esa es la que han hecho en el edificio de la previsora. Es correcto, sí, en el edificio de la previsora. Okay. Díganos más que el edificio pronto, de la previsora. Sí, conozco la oficina, no se preocupe. Pronto los invitaremos. Muchas gracias, Erwin. Que tenga un buen día, ¿no? Vamos a abrir el espacio a las menciones publicitarias un ratito más. Vamos a marcar el 099-268-5224, el Bankers Club del Ecuador. No